Isa. En este momento, queridos hermanos, vamos a preparar nuestros corazones, porque tenemos una parte especial antes de que comience el mensaje de esta mañana. Y está a cargo del dúo Extranjeros. A mí me amó Jesús. Escuchemos. Hola, hola. Feliz sábado. Yo soy Luixi Y yo soy Oma. y nosotros somos el dúo Extranjeros. Quisiéramos enviarle un abrazo y un saludo muy especial a la iglesia de West Hollywood. Estamos acá en esta hermosa vista en camino a una de las iglesias del oeste de la Florida. Así que les enviamos muchos saludos, bendiciones, que el Señor pueda acompañarles en este día. Un abrazo en el amor del Señor. Por los siglos de los siglos, a mí me amó Jesús, antes que hubiera estrellas, antes que el mundo fuese, antes del inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiera yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Sin mucho antes de saber su plan de salvación. Oh, qué bondad, a mí mi amor. Jesús. Antes que el mundo fuese, antes del inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiera yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Sin mucho antes de saber su plan de salvación.
Jesús. Bueno, después de este maravilloso especial que hemos tenido por el dúo de extranjeros que ha preparado nuestro espíritu, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro hermano Pedro Barrera desde Colombia, que nos trae el tema para hoy. Pedro, bienvenido. El tiempo es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Un feliz sábado para todos. Me alegra mucho de poder compartir con ustedes en esta mañana este tema maravilloso que es el corazón de la fe cristiana. Y vamos a hablar en esta mañana de la resurrección de Cristo. Denme un momento, voy a compartir la presentación. Ok. ¿Pueden ver la presentación? Es correcto. Ok. Muy bien. Las Sagradas Escrituras presentan como el fundamento de la fe cristiana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículos del 12 al 19, nos deja bastante claro que sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. Dice Pablo, pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Según esta cita de Pablo, si Cristo no resucitó, en primer lugar seríamos falsos testigos de Dios, pues estaríamos enseñando una mentira. En segundo lugar, los que murieron creyendo en Cristo estarían perdidos porque no resucitarán. Y en tercer lugar, nuestra predicación en cuanto al evangelio basado en la resurrección sería vana y vacía. En cuarto lugar, nuestra fe sería sin fundamento y aún viviríamos en nuestros pecados. En quinto lugar, si solo para esta vida esperamos en Cristo, dado que Jesús no resucitó, entonces seríamos los más desdichados de todos los hombres. Esto deja ver claramente que la resurrección de Cristo es fundamental para la fe cristiana. Sin la resurrección no hay cristianismo y por ende tampoco adventismo. Imagínense, si Cristo no resucitó, entonces no tiene sentido 1844, por ejemplo, que es una de las fechas fundamentales del adventismo. Porque si Cristo no resucitó, quiere decir que tampoco ascendió al cielo, tampoco entró al santuario, y mucho menos pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Por lo tanto, creo que el tema de la resurrección es crucial, es importante, porque es la base de todo el cristianismo y del adventismo también. Ahora, el mismo Señor Jesucristo presentó su resurrección de entre los muertos como la garantía de que todo lo que dijo e hizo durante su ministerio es 100% veraz. Miren lo que dice Jesús en Juan, el capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondiendo Jesús les dijo,
destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, Jesús, cuando se le pidió una señal de su mesianismo, él presentó la resurrección, su resurrección de entre los muertos a los 3 días, como la garantía de que lo que estaba diciendo era verdadero. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿puede la resurrección de Cristo ser realmente presentada como una verdad o es simplemente un mito, como algunos escépticos alegan? Saben que la resurrección es tan importante y aún los mismos escépticos y ateos reconocen que si la resurrección de Cristo se puede demostrar veraz, verdadera, eso garantiza entonces que las verdades del cristianismo en general son verdaderas. Por ejemplo, Anthony Flew fue un ateo reconocido y que después se convirtió en deísta al considerar más detalladamente los argumentos a favor de la existencia de Dios. Pero uno de los argumentos que a él más le llamó la atención fue el argumento en cuanto a la resurrección de Cristo. Y miren lo que planteó Anthony Flew en una revista, Diálogo Universitario, es una revista adventista, se presenta una cita del libro de Anthony Flew que se llama La presunción del ateísmo y otros ensayos. Y en ese libro hay una cita que dice, si la resurrección fuera cierta, miren que esto lo está diciendo un ateo, bueno, en el momento, en el tiempo en que fue ateo, porque como les dije, él después de considerar la evidencia en cuanto a Dios, pasó a ser deísta, es decir, a creer, un deísta es una persona que cree en la existencia de Dios, pero que no cree que Dios interactúe con el mundo. Ahora, miren lo que dice Anthony Flew, dice, si la resurrección fuera cierta, probaría que todas las otras religiones y los sistemas filosóficos del mundo están fatalmente equivocados. Imagínense. Ahora, ¿podemos nosotros demostrar la veracidad o la confiabilidad del relato que los evangelios dan de la resurrección de Cristo? Creo que es importante preguntarnos eso, dado que la resurrección, como hemos visto, es un tema fundacional, fundamental del cristianismo y por ende también del adventismo, porque nosotros, aparte de ser adventistas, obviamente somos cristianos. Nuestra fe está basada en ese evento de la resurrección de Cristo que plantean los evangelios, las escrituras. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mostrar que ese relato es realmente confiable, que tiene bases veraces? Bueno, alguien podría decir, bueno, yo creo en la resurrección de Jesús porque yo he experimentado la presencia de Dios en mi vida. Y claro, esa es una buena respuesta a nivel personal. Pero si queremos dialogar con escépticos y personas que plantean objeciones intelectuales a las doctrinas de la Biblia y específicamente a esta doctrina fundamental de la iglesia cristiana, como la resurrección, necesitamos tener mejores argumentos, argumentos que sean considerados objetivos ante los ojos de los escépticos. Y por eso en esta mañana voy a presentarles aquí una forma, un método en que nosotros podemos compartir este asunto de la veracidad del relato de la resurrección de Cristo con personas escépticas y que vamos a poder usar para evangelizarles o por lo menos para resolver sus objeciones e inquietudes en cuanto a este tema. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el método histórico. El método histórico es el método que usan todos los historiadores para reconstruir la historia antigua. Y vamos a usar esos mismos métodos, pero lo vamos a hacer, vamos a utilizar las herramientas de la historiografía con relación a los evangelios. Vamos a pensar que los evangelios son documentos antiguos, no vamos a presuponer la idea de inspiración o inerrancia de los evangelios, sino que lo vamos a considerar simplemente como
documentos históricos. Y vamos a utilizar los métodos de la historiografía. ¿Cómo es que los historiadores determinan cuándo algo realmente es histórico y cómo lo diferencian de algo que es meramente mitológico o una leyenda o algo que realmente es ficción? Bueno, ellos siguen unos métodos muy detallados y rigurosos. Lo que hacen ellos es tomar unas fuentes antiguas, pasarlos por el filtro de la historiografía. Vamos a ver que hay varios criterios historiográficos, y una vez que se pasan por ese filtro, ellos entonces logran detectar cuáles de los elementos de esas fuentes históricas o de esos manuscritos o escritos que se consideren históricos realmente pasan la prueba para ser considerados como hechos históricos. Así que vamos a ponernos el sombrero de Indiana Jones y vamos a hacer un trabajo aquí de investigación histórica. Este personaje que ustedes ven allí se llama Gary Habermas y es posiblemente uno de los más grandes expertos en el asunto de la resurrección. Y Habermas ha utilizado precisamente las herramientas de la historiografía para presentar un caso en favor de la historicidad de la resurrección de Cristo. Ahora, el caso o el método que él utiliza se conoce como el método de los hechos mínimos. ¿En qué consiste ese método de los hechos mínimos? Lo que hace el método de los hechos mínimos es tomar ciertos hechos fundamentales de la resurrección y aplicarles las herramientas de la historiografía para demostrar que esos hechos fundamentales pueden considerarse como hechos históricos. Y por lo tanto, la resurrección que está basada en esos hechos también, por ende, debe ser considerada como histórica. Entonces, lo que se hace en el método es lo siguiente. Primero, se identifica las fuentes tempranas o cercanas a los hechos. Miren, esto que les voy a mencionar son los criterios que se utilizan por lo menos los principales, aquí no están todos, pero son los principales y los que nos van a ayudar a mostrar que los hechos mínimos que están relacionados con la resurrección son hechos históricos. Vamos a tomar 5 criterios tomados de la historiografía. Cuando un historiador va a examinar un documento o un relato específico, él tiene en cuenta estos aspectos. Primero, que haya fuentes tempranas cercanas a los hechos. Esto es un factor importante. Es decir, si hay testimonios que están muy cerca de los eventos que narran, esos testimonios son probablemente más confiables que un testimonio que es dado miles de años después de los eventos, porque obviamente entre menos tiempo haya que separe a los eventos del testimonio que habla de esos eventos, evita que, por ejemplo, ocurran distorsiones de ese evento, que, por ejemplo, se introduzcan leyendas o exageraciones del relato y de esa manera se distorsiona el núcleo real de los eventos. Entonces, entre menos tiempo haya entre la ocurrencia del evento y los testimonios, esos relatos testimoniales son más confiables. Ok, entonces ese es un primer criterio, que haya fuentes tempranas, fuentes que son cercanas a los hechos. Segundo, debe haber testigos presenciales. Si hay testigos presenciales, el testimonio es mucho más confiable. Es decir, si hay testigos presenciales que dan su testimonio o incluso personas que están conectadas con testigos presenciales o que escucharon a los testigos presenciales. En tercer lugar, también hay un criterio muy interesante y muy importante que es el testimonio vergonzoso. Eso del testimonio vergonzoso significa simplemente que cuando un relato incluye elementos que son desfavorables a su narrativa o que son vergonzosos para el escritor, eso indica que el escritor está siendo honesto
que tiene el propósito de transmitir la historia tal cual ocurrió, sin importar que en el proceso de narrarla esté revelando datos que posiblemente sean contraproducentes con su misma narrativa, porque está revelando hechos que son vergonzosos para el movimiento o para la persona que los esté dando. Es decir, está tratando de ser lo más transparente posible. Entonces, cuando un relato está lleno de este tipo de testimonio vergonzoso, entonces es una prueba de confiabilidad, de que la persona realmente está transmitiendo las cosas como ocurrieron y que las está transmitiendo de la manera más honesta y transparente posible. Es decir, no trata de maquillar los posibles problemas o los posibles hechos que sean contraproducentes con su creencia o narrativa, sino que los presenta tal como ocurrieron. Entonces, eso sería el testimonio vergonzoso. Un cuarto criterio es lo que se conoce como el testimonio enemigo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, simplemente el testimonio enemigo es el hecho de que si, por ejemplo, el movimiento que está presentando un relato tiene un grupo de enemigos o una facción enemiga, si esa facción enemiga concuerda con el grupo que está presentando el testimonio, concuerda en los detalles del evento, es porque obviamente tuvo que haber pasado así. Porque si no, los enemigos se encargarían de desacreditar el relato diciendo que las cosas no ocurrieron como se están narrando. Entonces, si logramos encontrar testimonios de personas incluso que son enemigas del cristianismo y de Jesucristo, diciendo las mismas cosas que dicen los evangelios, por ejemplo, eso es una fuerte confirmación de que lo que se está diciendo en los evangelios es veraz y ocurrió realmente. Y finalmente, está este quinto criterio que habla sobre múltiples fuentes independientes. Es decir, si el relato tiene varias fuentes independientes que están diciendo lo mismo, obviamente el relato tiene más peso y más veracidad. Entonces vamos a usar estos criterios. Las fuentes tempranas, testigos presenciales, testimonio vergonzoso, testimonio enemigo y múltiples fuentes independientes. Vamos a ver que el relato de la resurrección cumple con todos estos criterios. Ahora, después de que sabemos esos criterios, vamos entonces a ver qué es lo que ocurre con el método de los hechos mínimos. Lo que se hace es que se escoge unos hechos mínimos relacionados con la resurrección que son aceptados por la gran mayoría de eruditos, incluyendo eruditos ateos. Y entonces estos hechos mínimos que son aceptados por la mayoría son entonces verificados por las herramientas de la historia o de la historiografía, que fue lo que yo les planteé en la diapositiva anterior. Vamos a ver que esos criterios o esas herramientas las vamos a aplicar a estos hechos mínimos que son aceptados por la mayoría. Muy bien, hay 4 hechos históricos que deben ser explicados por cualquier hipótesis histórica adecuada. Esos 4 hechos son el entierro de Jesús, el descubrimiento de su tumba vacía, sus apariciones después de muerto y el origen de la creencia en los discípulos de su resurrección. Esos son 4 hechos mínimos que son aceptados por diversos eruditos, tanto conservadores, evangélicos, como escépticos, ateos y agnósticos. Entonces vamos a mirar que estos hechos tienen un respaldo muy fuerte en las fuentes históricas y pasan todos los criterios de autenticidad histórica. Ahora, vamos primero, antes de aplicar estos criterios, vamos a mirar cuáles son las fuentes históricas de las que disponemos, cuáles son las fuentes escritas de las que disponemos. Primero, vamos a mirar el fundamento histórico de las fuentes extrabíblicas, es decir, fuentes que no pertenecen a la Biblia. Y después vamos a mirar cuáles son las fuentes bíblicas. Vamos a ver entonces las fuentes extrabíblicas. Entre las fuentes extrabíblicas tenemos fuentes romanas y fuentes judías y fuentes griegas. Ahora, ¿saben ustedes que por mucho tiempo ciertos ateos han planteado lo siguiente? Dicen, si Jesús fue tan importante, ¿por qué ningún historiador romano lo menciona? Algunas personas plantean esto, ¿no?
Dicen que en realidad Jesús nunca existió porque no se menciona fuera de la Biblia. Pero vamos a ver que esto es un grave error. Hay mucha evidencia histórica fuera de la Biblia que muestra que Cristo existió y es un personaje real en la historia. Ahora, eso no quiere decir que los evangelios no sean confiables. Algunas personas tienen un acercamiento prejuicioso hacia el texto bíblico, pero lo que la gente no entiende es que es absurdo que le den más credibilidad a estas, digamos así, a estos manuscritos o estos documentos que en realidad, aunque hablan de Jesús, son documentos que están más alejados de los eventos de la vida de Cristo que los mismos evangelios. Es decir, los evangelios son las fuentes más cercanas a los eventos que los escritos que vamos a considerar a continuación. Debería de dárseles más credibilidad a los evangelios porque son más cercanos a los hechos, o sea, son fuentes tempranas. En cambio, los testimonios que vamos a ver a continuación, los documentos que vamos a considerar, en realidad son más bien tardíos, pero confirman lo que está en los evangelios igualmente. Entonces vamos a ver lo que pasa. Por ejemplo, vamos a mirar esta primera fuente extrabíblica. Esta fuente viene de Cornelio Tácito. Cornelio Tácito fue un senador e historiador romano y él en un documento valida lo que dicen los evangelios. Porque, por ejemplo, Cornelio dice lo siguiente en una cita, dice, Nerón sometió a torturas refinadas a los cristianos, un grupo odiado por sus horribles crímenes. Su nombre viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Entonces noten que este testimonio está verificando el hecho de la existencia de Cristo y de su muerte o de su ejecución por Poncio Pilato. Y esto fue alrededor del 55 después de Cristo. Gallo Suetonio, en el 117 después de Cristo, Gallo Suetonio fue un historiador romano, fue guardián de los archivos imperiales, y él escribiendo del emperador Claudio, afirmó lo siguiente, dice, como los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo, el emperador Claudio los expulsó de Roma. Ahora miren que esto que está describiendo aquí Suetonio es algo que también los escritos del Nuevo Testamento mencionan. El libro de Hechos, que fue escrito por uno de los evangelistas, por Lucas. Noten que aquí dice que los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo. O sea, menciona a Cristo como un personaje real. Y dice que el emperador Claudio los expulsó de Roma. Esto mismo lo menciona el libro de los Hechos. Miren lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 18, 1 al 2 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, noten, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Eso es precisamente lo que está mencionando Suetonio, que los judíos por causar problemas fueron expulsados de Roma y eso es lo que menciona también Hechos. Es decir, que hay aquí una armonía entonces entre el libro de los Hechos y lo que menciona Suetonio. Otro testimonio, otro documento importante es el Talmud judío. ¿Por qué es importante? Porque el Talmud judío es escrito precisamente por una facción que es contraria al cristianismo. Es decir, estos judíos no están de acuerdo con el cristianismo, es un testimonio enemigo. Y el Talmud judío, que es el principal documento rabínico, relata la muerte de Jesús. Por ejemplo, en el Talmud se menciona lo siguiente, dice, en la víspera de Pascua, Yeshú, es decir, Jesús, fue colgado la expresión colgado es otra forma de decir que fue crucificado. Dice, fue colgado debido a que no se dijo nada a su favor. Fue colgado en víspera de la Pascua. Entonces, noten cómo aquí un testimonio enemigo está confirmando el hecho de que Cristo primero existió y además de que fue crucificado en la Pascua, tal cual como lo mencionan los evangelios. Flavio Josefo es otro testimonio importante. Flavio Josefo fue contemporáneo con Jesús. Vivió en esa época, vivió alrededor del año 37 hasta el año 97 después de Cristo. Es un historiador judío y menciona en sus escritos a Herodes, a Pilato, a Juan el Bautista, a Félix, a Festo, a Anás, Caifás, a Ananías,
a Santiago, el hermano de Jesús, y obviamente también a Jesús como personajes históricos reales. Hay una cita de Flavio que es muy importante y se conoce como el testimonio flaviano. Y aunque este testimonio ha sido, digamos así, atacado por los escépticos, porque se sabe que algunas versiones de este testimonio fueron interpoladas por algunos cristianos mucho tiempo después de que Flavio las escribiera. Es decir, interpoladas quiere decir que se introdujeron frases o palabras que no están en el texto original, sino que fueron puestas posteriormente por algunos creyentes. Pero a medida que se han hecho comparaciones con documentos que son más cercanos a la época de Josefo, y se ha demostrado que realmente, o sea, se ha podido constatar cuáles son las frases que fueron interpoladas y el texto ha podido ser depurado. Entonces, este texto que les voy a presentar es el texto depurado después de haber sacado las posibles o las interpolaciones que pueden ser confirmadas a través de la comparación de los diferentes manuscritos que se han conseguido. Entonces, miren lo que dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. Dice, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Era un hacedor de hechos sorprendentes, un maestro de gente que recibía la verdad con gusto. Y tuvo aceptación de muchos, tanto de origen judío como griego. Y cuando Pilato, por una acusación hecha por los líderes de entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado no cesaron de hacerlo. Y hasta este momento, la tribu de cristianos, llamada así por él, no ha perecido. Noten cómo entonces aquí Flavio Josefo nuevamente confirma el hecho de que Cristo es un personaje real, que fue crucificado, es decir, que murió a ser crucificado por acusación de los líderes judíos, y menciona entonces el movimiento cristiano que se levantó como resultado de la persona de Cristo. También tenemos a Luciano de Samosata, un satírico griego. Ese es un testimonio griego, es decir, hemos visto testimonios romanos, judíos, porque miren, vimos el testimonio judío de Flavio y también griego de este Suetonio, y ahora vamos a ver este testimonio griego también de Luciano de Samosata. Luciano escribió que Jesús fue adorado en Palestina, que fue crucificado luego de vivir como sabio, y que sus seguidores se consideraban hermanos e inmortales y que leían libros sagrados. Otro testimonio, Mara bar Serapion. Este personaje vivió en el 73 después de Cristo, o otras lo datan en el siglo III. Fue un filósofo asirio y escribió una carta a su hijo desde prisión, y escribió lo siguiente, que en la carta él dice que Jesús era considerado un rey sabio, que fue ejecutado por los judíos injustamente y que sus enseñanzas siguieron vivas con los primeros cristianos. Talo fue otro escritor, fue un historiador romano en realidad, y escribió sobre la crucifixión lo siguiente. Y miren que este es un punto muy interesante, porque aquí él menciona un evento que se menciona también en los evangelios, que tiene que ver con el terremoto que ocurrió en relación con la muerte y resurrección de Cristo. Dice así, en todo el mundo se presentó una oscuridad muy tenebrosa. Recuerden que en los evangelios se dice que cuando Cristo murió, dice que vino, o en las horas en que Cristo estaba en la cruz, dice que hubo una oscuridad al mediodía. Dice, y aquí Talo confirma eso, dice, en todo el mundo se presentó una oscuridad muy tenebrosa y un terremoto rompió las rocas y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron derribados. Nuevamente confirmando los eventos relacionados con la resurrección y la muerte de Cristo, que se tratan en los evangelios. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que yo no sé si ustedes conocen a este escritor de novelas de ficción llamado Dan Brown. Ustedes recuerdan que Dan Brown escribió el famoso Código Da Vinci, del cual se sacó una película hace varios años atrás.
Y lo interesante es que Dan Brown, muchas personas consideran que este escrito de Dan Brown, el Código da Vinci, presenta verdades históricas en cuanto al cristianismo, cuando en realidad la mayoría de lo que dice es meramente ficticio y falso. Pero en el Código da Vinci se dice que Cristo no fue considerado como un Dios, sino hasta después del año 325, durante el Concilio de Nicea. Ellos dicen que antes del Concilio de Nicea, Cristo no fue considerado Dios, sino después. Por lo tanto, ellos dicen que la creencia en la divinidad de Cristo, una creencia tardía que no es parte de las creencias originales de los apóstoles y de los primeros creyentes, lo cual, como vamos a ver, es falso, porque hay un testimonio muy interesante de Plinio el joven, que vivió, noten, desde el año 61 hasta el año 112 después de Cristo, es decir, vivió durante el siglo primero, mucho antes del concilio de Nicea. Y miren lo que Plinio, que fue un gobernador romano de Bitinia, le escribió a otro gobernador, le escribió en cuanto a los cristianos. Miren lo que le dice, dice lo siguiente. Ellos, es decir, los cristianos, tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo. Obviamente sabemos que es el sábado, aunque los católicos dirán que es el domingo y los evangélicos también, pero según el Nuevo Testamento sabemos que los sábados era el día en que se reunían los cristianos. Dice, ellos tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes del amanecer y cantaban un himno a Cristo como Dios y se comprometían con un juramento solemne a no cometer ningún acto malévolo. Interesante. Entonces, noten que entonces este testimonio derriba la aseveración del Código da Vinci de que Cristo no fue considerado como una divinidad o como Dios antes del concilio de Nicea, porque claramente el testimonio de Plinio es que sí se lo adoraba como Dios. Ahora, ¿cuáles son las fuentes bíblicas? Bueno, obviamente las fuentes bíblicas tendríamos que considerar los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también el libro de los Hechos, escrito por Lucas, pero otra fuente muy importante es una fuente de Pablo, que sería la primera carta a los Corintios, específicamente la porción que se encuentra en el capítulo 15, versículos del 3 al 5, donde dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12, y entonces el resto del pasaje sigue mencionando una cantidad de testigos y de personas y multitudes incluso que vieron las apariciones de Cristo. Ahora, este pasaje de Pablo es sumamente importante para la historicidad de la resurrección de Cristo. ¿Por qué razón? Bueno, sabemos que la carta de Pablo fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. Pero esta porción que él está mencionando aquí, este pasaje que estamos viendo aquí, en realidad fue escrito mucho antes de que Pablo escribiera su carta. Noten que Pablo deja muy claro que lo que él está mencionando aquí es parte de un credo antiguo que él recibió. Es decir, esto no es algo que él escribió y que salió de su cabecita o de su mente, no es algo que él inventó, es algo que él recibió anteriormente y que ahora lo está recordando a la iglesia de Corinto, o lo está presentando a la iglesia de Corinto. Porque noten que él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, esta es una forma de decir que esta es una tradición antigua del cristianismo que él había recibido de una fuente, obviamente una fuente confiable, y ahora se la estaba presentando nuevamente a la iglesia de Corinto. Y en esa tradición antigua se presenta la muerte de Cristo, la tumba vacía y su resurrección. Obviamente no se menciona la tumba vacía de manera directa, pero está implícita, porque si dice que Cristo fue crucificado y fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, sí quiere decir que esa tumba obviamente quedó vacía. Entonces aquí hay una tradición antigua. Ahora, ¿cuándo fue que en realidad recibió Pablo esa tradición? Porque él dice que la recibió de alguien. Bueno, la respuesta es que en Gálatas 1, Pablo dice que él recibió esa tradición de el apóstol Pedro y del apóstol Santiago, porque Pablo dice que 3 años después de que él se convirtió,
Ustedes recuerdan cuando tuvo el encuentro con Jesús, camino a Damasco. Lo interesante es que Pablo dice que él estuvo un tiempo de retiro reflexionando sobre lo que le había acontecido y 3 años después él fue a Jerusalén y se entrevistó con Pedro y con Santiago. Ahora, hay algo interesante y es que cuando la Biblia dice que él se entrevistó con Pedro y Santiago, la palabra que usa en el griego es la palabra historeo. ¿Y qué significa historeo? Significa investigación histórica, es la palabra que usamos para la historia. Es decir, lo que el texto nos está dando a entender en Gálatas es que Pablo lo que fue a hacer es a investigar o averiguar los datos históricos de la muerte y resurrección de Cristo y consultó las fuentes de testigos presenciales de esos hechos. Por eso recibió esto de Pedro y Santiago. Ahora, eso quiere decir que que la recepción de esta tradición la recibió Pablo aproximadamente entre 5 y 6 años después de los hechos de la muerte y resurrección de Cristo. Es un espacio de tiempo muy, pero muy reducido. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero 5 o 6 años son bastante tiempo. Bueno, eso podríamos decir nosotros, pero teniendo en cuenta las brechas que existen en los documentos históricos antiguos, podemos decir que la muerte y resurrección de Cristo es la que tiene los documentos o las fuentes más cercanas a los hechos. Porque, miren, por ejemplo, la historia de Alejandro Magno, un personaje muy prominente en la historia del Imperio Greco-Macedonio, las fuentes históricas que hablan sobre la vida y los hechos de Alejandro Magno, ¿saben de cuánto tiempo datan después de la muerte de Alejandro? Las fuentes que tenemos datan de 400 años después de la muerte de Alejandro. Es decir, la muerte de Alejandro y 400 años después viene a aparecer los escritos sobre la vida de Alejandro. Es decir, una brecha enorme. Y sin embargo, los historiadores grecorromanos reconocen que esas fuentes que vienen 400 años después son confiables. Ahora, imagínense ustedes una fuente que solamente data de 5 o 6 años después de los eventos. Ahora, hay que tener en cuenta también que Pablo aquí está hablando de manera pública, porque estas cartas eran repartidas por todas las iglesias, no solamente, obviamente, no solamente en la iglesia de Corinto, sino que ellos repartían estas cartas a las demás iglesias. ¿Y qué pasa? Que Pablo está viviendo en la época en que también estaban vivos los testigos. Por eso Pablo menciona una serie de testigos allí. Y lo que le está diciendo él es, miren, esta tradición me fue transmitida y si ustedes quieren saber si esto es verdad o no, pues miren, aquí hay una cantidad de testigos, pregúntenle a ellos. Entonces, es decir, este testimonio está dentro de un margen de tiempo muy estrecho entre los eventos de la muerte y resurrección de Cristo. 5 o 6 años, él recibe esta tradición. Obviamente la tradición ya es más antigua todavía. O sea, simplemente estamos hablando del momento en que él la recibe. Él la recibe 5 o 6 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero obviamente ya esto era una realidad, ya era una tradición conocida antes de eso. Ahora, teniendo en cuenta estas fuentes, vamos entonces a revisar los 4 hechos mínimos que habíamos planteado al comienzo, basados en estas fuentes, y vamos a aplicar las herramientas historiográficas, los criterios historiográficos. Entonces, hecho número 1. El hecho número 1 dice que después de su crucifixión, Jesús fue enterrado por José de Arimatea en una tumba. Ahora, este hecho es aceptado por la mayoría de historiadores, tanto creyentes como no creyentes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el entierro de Jesús es atestado o atestiguado por múltiples fuentes tempranas e independientes. Como hemos visto, las fuentes extrabíblicas dan testimonio de la crucifixión de Jesús como de su entierro. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan también hablan en cuanto a la crucifixión y el entierro de Jesús, y también Pablo habla de la crucifixión y de la muerte y de Jesús. Ahora, en segundo lugar, el personaje de José de Arimatea como miembro del Sanedrín que condenó a Jesús, es poco probable que José de Arimatea sea un invento cristiano. Es decir,
los historiadores consideran que José de Arimatea fue un personaje real, aunque se menciona solamente en los evangelios. ¿Por qué? Porque sería poco probable que si alguien quisiera crear una historia falsa para dar credibilidad a una mentira, en caso de que la resurrección fuera una mentira, sería poco probable que ellos inventaran un personaje que pertenecía precisamente al movimiento que estaba en contra de Jesús y del cristianismo y que fue responsable de la muerte de Jesús. Recuerden que el Sanedrín fue el que votó para crucificar a Jesús. Así que un cristiano no inventaría un personaje que pertenece a los enemigos del cristianismo y de Jesús y que pidieron la muerte de Jesús y lo colocarían como una persona que hizo lo que debía hacer en favor de Jesús. Es decir, José de Arimatea fue el que se encargó del cuerpo de Jesús y de sepultarlo. Obviamente, ellos no harían eso, porque eso sería darle como cierta promoción o cierta, a presentar a un miembro del Sanedrín con aspectos positivos, lo cual no sería probable. Además, está el hecho, y esto es muy importante, está el hecho de que ¿por qué habrían de inventar un personaje específico y darle un nombre específico si no fuera cierto? Si esto fuera mentira, inmediatamente habría la posibilidad de que los enemigos dijeran, este personaje no existió, o las personas inmediatamente tendrían la posibilidad de acudir a ese personaje. Obviamente tendría que ser un personaje conocido. Pero el hecho de que no haya ningún documento donde los enemigos, por ejemplo, del cristianismo, nieguen la existencia de José de Arimatea, indica de que el personaje es real. Ahora, el hecho número 2 es que el domingo después de la crucifixión, la tumba de Jesús fue encontrada vacía por un grupo de sus seguidores. Entonces, ¿por qué se considera que este hecho es un hecho histórico o se puede considerar como confiable? Primero, porque la tumba vacía también está atestiguada por fuentes independientes y tempranas, como ya hemos visto, fuentes no cristianas, fuentes romanas, fuentes griegas y por los evangelios, que también son fuentes tempranas, que están mucho más cercanas a los hechos de la resurrección y muerte de Cristo. En segundo lugar, la tumba fue descubierta vacía por mujeres. Eso es un punto muy importante y ustedes dirán, ¿por qué? Esto es lo que se llama un hecho vergonzoso que se está dando en los relatos de los evangelios. ¿Y por qué un hecho vergonzoso? Bueno, hay que entender cuál era el concepto que se tenía del testimonio de las mujeres en el tiempo en que se escribieron los evangelios. Y esto puede parecer chocante para nosotros en nuestra época, pero en la época de ellos, el testimonio de las mujeres no era un testimonio apropiado ni confiable. Miren lo que dice, por ejemplo, Flavio Josefo en cuanto al testimonio de las mujeres. Dice, no se debe confiar en un testigo único. Es preciso reunir 3 o al menos 2 cuyos testimonio esté refrendado por su conducta pasada. Y ahora miren lo que él dice. No se debe aceptar el testimonio de las mujeres a causa de la inconstancia y la imprudencia propias de su sexo. Es un comentario bastante machista, pero esa era la idea que se tenía. Entonces, imagínense, si alguien fuera a inventar una historia sobre la resurrección de Cristo y tratar de darle veracidad o credibilidad a esa historia, si fuera falsa, no iría a inventar una historia donde las mujeres fueran las primeras testigos de ese evento. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente provocaría desconfianza, incredulidad, socavaría la credibilidad en ese relato. Y obviamente una persona que pretende engañar, lo que pretende hacer es tratar de darle credibilidad a su engaño. Pero estas personas están dando detalles que van en contra o que pueden ser contraproducentes con lo que tratan de decir. Eso es lo que se llama un elemento vergonzoso en el relato. Si ellos están confesando que fueron las mujeres las que encontraron la tumba vacía y que fueron las primeras testigos, están haciéndolo de manera honesta. ¿Por qué? Porque así ocurrió. Simplemente así. Si no, sería muy poco probable que alguien que quisiera engañar presentara a las mujeres como las primeras testigos del acto de la resurrección. Esto es lo que se conoce entonces como un hecho vergonzoso. Entonces, en tercer lugar, la tumba estaba en Jerusalén. Esto es lo que se conoce como el factor Jerusalén. La tumba estaba ¿dónde? En Jerusalén, que es el mismo lugar donde el cristianismo floreció y se expandió. Entonces mi pregunta es, si fuera falso lo de la tumba vacía,
el descubrimiento de la tumba vacía, inmediatamente ese relato hubiera sido anulado o desmentido porque la tumba estaba allí en Jerusalén y ellos estaban diciendo eso allí mismo donde ocurrieron los hechos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, la tumba resucitó Juanito de tal, y resulta que ese Juanito de tal vivió en Cali y su tumba está en Cali. Pues, ¿qué es lo más lógico que haría la gente para demostrar que eso es falso? Pues ir allá a la tumba donde se sepultó esa persona y decir, a ver, ¿dónde está el cuerpo? Ah, miren, allí está el cuerpo. Entonces es mentira lo que están diciendo porque ahí está el cuerpo. Es decir, tenían la facilidad al estar allí en Jerusalén de desmentir el relato si fuera realmente falso, pero nunca fue desmentido el relato. Por lo menos nunca se dijo, no, es que miren, la tumba no está vacía, allí está el cuerpo. Es más, lo que se dijo fue precisamente que la tumba estaba vacía porque los discípulos habían robado el cuerpo. Es decir, que la tumba sí estaba vacía porque si no, no hubiera habido necesidad de inventarse el cuento de que los discípulos habían robado el cuerpo. Lo cual vamos a ver más adelante que también es absurdo. Pero entonces el punto es que dado estos tres elementos, el hecho de que la tumba vacía está atestiguada por fuentes independientes y tempranas, el hecho de que menciona un detalle vergonzoso en los relatos de que fueron las mujeres las que encontraron la tumba vacía y que en esa época el testimonio de las mujeres no era confiable, lo que quiere decir que ellos están narrando las cosas de manera honesta, están mostrando todos los detalles de la historia o los elementos de la historia, incluso aquellos elementos que podrían parecer desfavorables a su relato. Y en tercer lugar, porque la tumba estaba en Jerusalén y fácilmente los enemigos o las personas incrédulas y escépticas hubiesen podido demostrar que el relato era falso, lo cual nunca hicieron. Antes inventaron una excusa para la tumba que estaba vacía. Es decir, que todo eso demuestra que el hecho de la tumba estar vacía es algo que se puede aceptar como un hecho histórico. Y es por eso que Jacob Kramer, que es un escéptico, un ateo, reconoce lo siguiente, dice, por lejos, la mayoría de los exégetas se aferran a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas sobre la tumba vacía. Es decir, aún los escépticos y los ateos reconocen que ese es un hecho verificable, un hecho que se puede dar por confiable y veraz. El hecho número 3 es el siguiente. En diferentes ocasiones y en distintas circunstancias, diferentes individuos y grupos de personas experimentaron apariciones de Jesús vivo después de muerto. Este es otro hecho que se puede aceptar como verdadero. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, está la lista de Pablo de testigos presenciales de las apariciones de la resurrección de Jesús en 1 Corintios 15, 4 al 8. Esa lista garantiza que tales apariciones ocurrieron. ¿Por qué? Porque esas personas que está hablando Pablo allí vivían en esa época, estaban vivas. Ahora, quiere decir que esas personas podían haber sido entrevistadas y se podría haber demostrado si Pablo estaba mintiendo o no. Pero jamás nadie, o sea, no existe ninguna evidencia de que alguien haya consultado a esos testigos que estaban vivos y que esas personas hubiesen negado que ellas hubiesen experimentado una aparición de Cristo después de muerto. Por lo tanto, eso quiere decir que este evento puede ser tomado como verdadero. Ahora, en segundo lugar, las narraciones de las apariciones en los evangelios ofrecen múltiples e independientes atestiguaciones de las apariciones. Hay diferentes personajes en diferentes lugares, en diferentes circunstancias y con diferentes trasfondos que vieron a Jesús resucitado. Es por eso que Gerd Luderman, otro escéptico, dice lo siguiente, dice, se puede tomar como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en el que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Ahora, obviamente, aclaro, lo que está diciendo este escéptico no es que él cree que Jesús realmente resucitó, sino que él cree que los discípulos vieron algo. Claro, ellos van a decir que fue una alucinación, pero el hecho es que ellos creen que los discípulos fueron sinceros al decir que ellos experimentaron lo que podría interpretarse como apariciones de Cristo después de muerto. Ahora, el hecho número 4 es que los discípulos originales de repente
y sinceramente llegaron a creer que Jesús había resucitado de entre los muertos, a pesar de tener toda predisposición a lo contrario. Esto es algo muy interesante. Miren, los discípulos eran judíos que tenían un trasfondo cultural y psicológico. Pero lo interesante es que ellos llegaron a creer contra todo pronóstico en la resurrección de Jesús. Lo que quiere decir que realmente tuvo que ocurrir una experiencia muy fuerte y profunda para que ellos apreciaran y acogieran esta creencia en la resurrección de Jesús como lo hicieron. Porque miren, tenían todo en contra para que ellos para que ellos rechazaran esa creencia. En primer lugar, su líder había muerto. Y las expectativas mesiánicas judías, según los datos históricos, no tenían idea de un Mesías que en lugar de triunfar sobre los enemigos de Israel, fuera vergonzosamente ejecutado por ellos como un criminal. Ustedes recuerdan que en el relato de Lucas, cuando él habla de los discípulos que iban camino de Maús, y cuando Jesús se les aparece y ellos no lo reconocen, Jesús les pregunta, porque los ve tristes, los ve acongojados, dice, mira, ¿por qué están tristes? ¿Y qué es lo que están hablando ustedes ahí? Y entonces ellos les dicen, en Lucas dice, que los discípulos le responden, mira, pues Jesús que fue ejecutado, y nosotros creíamos que él había de ser el Mesías. O sea, ellos pensaban que el ser el Mesías no implicaba la muerte del Mesías, sino que el Mesías iba a venir a reinar, a triunfar sobre Israel. Ahora, lo interesante es que esa creencia de ellos iba en contra, aunque Jesús les había explicado que él iba a morir y resucitar, parece que los discípulos no habían entendido eso. Además, las creencias judías acerca de la otra vida, los judíos creían o rechazaban más bien la creencia o la idea de que alguien fuera a levantarse de la muerte a la gloria y la inmortalidad antes de la resurrección general de los muertos. Es decir, los judíos creían en la resurrección, pero ellos no creían que una persona pudiese resucitar para vida eterna, para gloria eterna, antes de la resurrección general de los justos. Y los discípulos, por su trasfondo judío, lo más probable es que también creían en este tipo, en esto. Pero a pesar de eso, ellos aceptaron la creencia en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque tuvo que haber ocurrido una experiencia en la vida de ellos que les llevó a abrazar esa creencia a pesar de ir en contra de sus ideas y su trasfondo cultural como judíos. Además, el hecho mismo de que ellos estuvieran dispuestos a dar su vida a ser martirizados por esta creencia implica de que realmente ellos creían sinceramente en que lo que habían visto era real y no era una mentira. Miren, Luke Johnson, un estudioso del Nuevo Testamento en la Universidad de Emory, declaró lo siguiente: algún tipo de experiencia poderosa y transformadora es necesaria para generar el tipo de movimiento del cristianismo primitivo. Es decir, este movimiento tan tremendo que se esparció por toda Jerusalén y por el resto de las ciudades de Europa y de Asia y de África, tuvo que haberse originado por una experiencia muy poderosa. No puede haber sido simplemente una mentira creada por un grupo de discípulos de Jesús. Miren lo que dice también N.T. Wright, o también un experto en el tema de la resurrección. Dice, es por eso que como historiador no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús haya resucitado dejando una tumba vacía detrás de él. Miren que es interesante esto, porque si los discípulos hubiesen mentido en cuanto a la resurrección de Jesús, si fuera mentira, y ellos obviamente sabrían que era una mentira. Entonces, si eso es así, ¿por qué dar su vida por una mentira? Ustedes saben que cuando una persona sabe que está mintiendo, no va a arriesgarse a dar su vida por algo que sabe que es mentira. Es cierto que muchas personas han muerto por mentiras, pero la diferencia es que esas personas que han muerto por una mentira han muerto creyendo que eso que es mentira es verdad. Es decir, las personas mueren porque creen sinceramente que algo es verdad, aunque posiblemente se demuestre después que era erróneo. Pero los discípulos no creían que era una mentira. Los discípulos creían que era una verdad y por eso dieron su vida. Es decir, ellos tuvieron que haber experimentado algo que les dio una convicción tan fuerte y poderosa que les impulsó incluso a arriesgarse y a dar su vida
por esta creencia arraigada en su ser. Eso quiere decir que realmente ellos tuvieron que haber experimentado algo que ellos interpretaron como la resurrección de Cristo. Ahora, vamos a ver lo siguiente, exigiendo explicaciones. Hemos visto estos hechos, ¿no? Estos 4 hechos mínimos que son aceptados por diferentes grupos de historiadores, tanto creyentes como escépticos. Pero la pregunta crucial es, ¿hay manera de explicar todos estos hechos históricos sin invocar la resurrección como una explicación? Porque obviamente los ateos van a decir, bueno, sí, es verdad que Jesús dejó una tumba vacía, es verdad que Jesús fue crucificado, es verdad que los discípulos experimentaron, dicen haber experimentado apariciones y lo más probable es que experimentaron este tipo de apariciones. Es verdad que el movimiento cristiano surgió a pesar de la improbabilidad de esto, porque o sea, las creencias, el contexto cultural histórico no favorecía para nada la proliferación del cristianismo, pero sin embargo fue una tremenda explosión que cubrió todo ese territorio que cubrió el cristianismo. Entonces ellos dicen, pero no hay necesidad de decir que realmente ocurrió la resurrección para explicar estos hechos históricos. Entonces los escépticos han propuesto varias explicaciones o tesis alternativas. Y vamos a examinar cada una de ellas para ver si realmente se sostienen estas tesis. Lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar que ninguna explicación alternativa que se haya dado puede satisfacer los 4 hechos mínimos que hemos mencionado. Hay cuatro tesis alternativas que se han propuesto. Primero está la tesis del desmayo. Está después la tesis que es la que se sostuvo, es la primera que se sostuvo y fue inventada por los mismos líderes judíos. La idea de que los discípulos robaron el cuerpo y está registrada ahí en los evangelios. La tercera es la explicación alternativa que dice que los discípulos tuvieron alucinaciones. Vamos a ver que esa es la explicación que se trata de dar al hecho de que los discípulos experimentaron las apariciones de Jesús. Ellos dicen que sí, pero que no fue una resurrección real, que se les apareció Jesús realmente, sino que ellos tuvieron alucinaciones. Y en cuarto lugar, que esta es muy, muy graciosa, ¿no? Dice que los discípulos simplemente se equivocaron de tumba y pensaron que la tumba estaba vacía y creyeron que Jesús había resucitado. Esas son las 4 principales tesis, las que son más aceptadas, ¿no? Hay otras que no voy a mencionar porque son ya rayan en lo absurdo, como por ejemplo el hecho de que el cuerpo de Jesús fue abducido por extraterrestres. Hay alguien que explica eso de esa manera, pero obviamente eso no es digno ni de ser considerado. Ahora, vamos a ver la teoría del desmayo. Según la teoría del desmayo, Jesús no murió en la cruz, sino que solo sufrió un desmayo del que se recuperó horas después y salió de la tumba como si nada. Y se le apareció a los discípulos, pero no estaba muerto, sino que simplemente se había desmayado y volvió en sí. Esto no tiene sentido porque, en primer lugar, hay que tener en cuenta que Cristo fue golpeado, torturado, azotado, atravesado con una lanza, sufrió heridas internas, pérdida de sangre masiva, asfixia, y su corazón fue traspasado por una lanza. No existe razón alguna para creer que Jesucristo o que cualquier otro, en tal caso, pudiera haber sobrevivido a tal suplicio. En segundo lugar, los soldados romanos eran verdugos profesionales. Al fallar en cumplir con su deber, corrían la pena de muerte. Es decir, ellos tenían que asegurarse de todas las maneras posibles de que la persona realmente estaba muerta. Por lo tanto, decir que Jesús no había muerto y que a los soldados se les pasó cerciorarse si realmente estaba muerto o no, no tiene sentido. En tercer lugar, en su debilidad, vale preguntarse, o sea, con todo lo que le pasó, vale preguntarse, ¿Jesús realmente fue capaz de quitar la piedra? Una piedra enorme que se ponía allí, que incluso no se puede, o sea, una sola persona no podía mover esa piedra, sino que tenía que ser un grupo de soldados, de quitar la piedra, de caminar varios kilómetros a Emaús y encontrarse con los discípulos allá. Normalmente mover la piedra requería varios hombres. Una piedra normal pesaba 900 kilos. Encajada en un surco inclinado. Era imposible de quitarse desde el interior. Imagínense, es que es absurdo. El escenario que ellos presentan es que Jesús se desmayó
y estando dentro de la tumba, volvió en sí, se quitó él solito las vendas, que por cierto estaba como una momia amarrado con las vendas que les ponían y un sudario que le ponían en el rostro, y estaba así amarrado, y él solito desamarrarse sin ayuda, además correr la piedra. Recuerden que todo esto que estoy diciendo es desde un punto de vista escéptico, ateo. Los ateos no creen que Jesús realmente es Dios, porque alguien puede decir, no, porque Jesús es Dios, podía quitarse las ataduras. Sí, pero es que ellos están diciendo que Jesús es un simple ser humano que se desmayó en la cruz y que volvió en sí y salió de la tumba muy campante diciendo que había resucitado cuando era mentira. Pero miren que eso no tiene sentido. O sea, ¿cómo podía Jesús primero desatarse de las vendas con las que lo habían atado? ¿Cómo podía desde adentro abrir o salir si tenía que correr una piedra enorme y súper pesada que varios hombres tenían que poner allí? O sea, para poderla poner tenía que ser varios hombres y él solito y que no estaba en las mejores condiciones físicas. Recuerden que ya hemos visto que él había sido torturado y había perdido sangre, mejor dicho, estaba en una condición de debilidad. ¿Y cómo podía hacer eso y además caminar kilómetros hasta Emaús para encontrarse con 2 de sus discípulos? Es totalmente absurdo, es totalmente ridículo. Pero hay más. Además de eso, tenía que escapar sin ser detectado. Recuerden que había una guardia allí en la tumba, sin dejar tras él un rastro de sangre. Y convencer a cientos de testigos oculares de que él resucitó de la muerte y encontrarse con buena salud y luego desaparecer sin dejar rastro. Tal suposición es ridícula. Ahora, en cuanto al cuerpo de Jesús que fue robado, que fue la primera explicación que dieron los líderes judíos, ¿será eso concordante con los hechos que hemos visto? Según esta hipótesis, entonces lo que hicieron los discípulos fue ir a la tumba, robarse el cuerpo y de hacerlo desaparecer para decir que había resucitado. ¿Qué podemos responder? Bueno, un grupo de supuestos falsarios no habrían podido imponerse contra un ambiente poderoso y hostil. Que un grupo de gente cobarde e incrédula, recuerden que el retrato que presentan los evangelios de los discípulos después de la muerte de Cristo es un relato de gente cobarde. ¿Qué hicieron los discípulos? Huir e incrédulos. Cuando las mujeres les dijeron que había resucitado, no creyeron. Tomás no creía que Jesús había resucitado. Tuvo que aparecérsele para que creyera. Entonces, un grupo de gente cobarde, incrédula, como se nos manifiesta que en los relatos de los evangelios, no podía de repente llegar a la valentía de dar la vida por una causa en la que ni ellos mismos creían. Morir por tal manera suponía una insensatez desde el punto de vista humano y un pecado gravísimo delante de Dios. En este sentido, tiene validez el famoso dicho de Pascal: de buen grado creo a testigos que se dejan matar. Ahora, si la teoría del cuerpo robado fuera cierto, obviamente estaría entonces los discípulos mintiendo. ¿Y por qué, si ellos sabían que ellos habían robado el cuerpo, iban a dar su vida por algo que ellos sabían que era una mentira? Recuerden, escuchen lo que les voy a decir. Alguien dijo de manera muy acertada: ningún mentiroso es un buen mártir. Nadie, sabiendo que está mintiendo, va a dejar que lo maten por esa mentira. Obviamente los discípulos no estaban mintiendo ni habían robado el cuerpo. Además, como les digo, sería absurdo porque los discípulos tendrían que haber, no sé, ¿cómo hicieron para burlar a la guardia y sacar el cuerpo sin que se dieran cuenta? Obviamente no tiene sentido ese relato. Ahora, la teoría de la alucinación. Vamos a ver esto. Esto es una forma de explicar las apariciones de Cristo, ¿no? Según esta teoría, las apariciones fueron solo alucinaciones temporales de los discípulos, presos de una gran excitación nerviosa antes, durante y después de la crucifixión de su maestro. ¿Cómo respondemos a esto? Bueno, primero, no hay evidencia alguna de que las alucinaciones en masa realmente sucedan. El doctor Gary Haberman consultó al psicólogo clínico Gary A. Sibi al respecto y Sibi concluyó que durante las últimas 2 décadas he estudiado la literatura profesional escrita por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales médicos y aún no he encontrado un solo caso de alucinación en grupo. Eso lo cita Michael Licona en el libro La Resurrección de Jesús. Bueno, hoy en día hay ciertos psicólogos que pueden admitir
que una persona puede tener este tipo de alucinaciones o un grupo de personas pueden tener alucinaciones en masa. Pero el problema es que estas alucinaciones en masa se dan en personas que tienen las mismas creencias y el mismo estado, o sea, han recibido la misma información y tienen el mismo estado psicológico. Pero el problema es que muchas de las apariciones que menciona Pablo, por ejemplo, hay personas que no tenían las mismas creencias en Jesús. Por ejemplo, una persona que cree en Jesús, por ejemplo, déjame dejar más bien este ejemplo. Mire. Una persona que cree en la inmortalidad del alma puede llegar a imaginar o alucinar de que puede salir de su cuerpo y ver, por ejemplo, el mundo espiritual, porque tiene esa creencia. Pero en los testimonios que menciona Pablo, en los testigos que menciona Pablo, hay personajes que no tenían una creencia arraigada en Jesús. Por ejemplo, el mismo Pablo, que fue testigo de la aparición de Jesús, Pablo no tenía predisposición a alucinar a Jesús. ¿Por qué? Porque él no creía en Jesús. De hecho, él no creía en el cristianismo y lo perseguía. Entonces, ¿por qué una persona escéptica iría a alucinar con la aparición de Jesús y su resurrección? Y mucho menos dedicar su vida a predicar sobre la resurrección de Jesús y dar su vida por eso. No tiene lógica ni sentido esto. Entonces, entre esas muchedumbres que vieron a Jesús, había gente que ni creía en Jesús. Otro es Santiago. Santiago es mencionado por Pablo, Santiago el hermano de Jesús. Ustedes saben que la Biblia dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que no creía en Jesús alucinara a ver a Jesús resucitado? Eso no tiene lógica. Si fuera una persona muy creyente, tal vez, pero no. Ahora, finalmente, vamos a ver que esta teoría no aguanta el escrutinio porque además Jesús se apareció a muchos individuos y a grupos de gente, tanto creyentes como incrédulos, como les mencioné. En el caso de Pablo seríamos presionados a explicar cómo es que un perseguido, bueno, eso ya lo mencioné, ¿no? De la iglesia se convirtió en su más ardiente seguidor al grado de martirio después de una vida de sufrimiento, de persecución y encarcelamiento. Las alucinaciones no aplican a la tumba vacía y al cuerpo desaparecido. Es decir, la gente no alucinó la tumba vacía. La tumba estaba vacía porque así lo reconocieron incluso los enemigos. Y el cuerpo había desaparecido. Eso no era ninguna alucinación. Entonces, ¿cómo se explicaría eso? Además, finalmente las alucinaciones no son contagiosas. No se puede coordinar entre individuos y aún así leemos reportes sobre personas que tuvieron el mismo tipo de experiencia con Jesús. Ok, está entonces la última tesis, que es que todos fueron a la tumba equivocada. Las mujeres, según ellos, las mujeres encontraron una tumba vacía y lo interpretaron como una prueba de que Jesús había resucitado, pero en realidad todo se reducía a que habían confundido el sepulcro. Eso no tiene sentido. Primero porque 3 días antes, varias mujeres observaron dónde le sepultaron. Pedro y Juan se fueron allí sin guía. José de Arimatea los habría corregido si se hubieran equivocado. Los enemigos podrían haber desenmascarado las predicaciones de los apóstoles, porque hubieran podido decir, no señor, eso es mentira, esa tumba no es la de Jesús, mire aquí está la tumba de Jesús y aquí está el cuerpo. Pero no hicieron eso, sino que inventaron la tesis de que habían robado el cuerpo, porque estaban reconociendo indirectamente de que la tumba sí estaba vacía. Ok, entonces, para finalizar, mis hermanos, la mejor explicación de todos los hechos que incluso los escépticos, agnósticos, ateos aceptan es que Jesús resucitó de entre los muertos. No hay otra explicación que pueda armonizar todos estos hechos tan perfectamente como la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, desde un punto de vista historiográfico, la resurrección de Cristo se puede considerar como un hecho histórico. Y por eso el cristianismo tiene una base histórica real. No somos como otras religiones cuyos líderes han muerto, como por ejemplo el budismo o el maometismo. Todas esas religiones tienen un líder que murió y que pueden ellos decir, mira, aquí está la tumba de Mahoma y aquí estuvo el cuerpo de Mahoma. Pero nosotros no podemos hacer eso porque el cristianismo se basa en una tumba vacía. Es decir, en un líder que murió, pero que resucitó. Y resucitó y ascendió al cielo para ejercer una obra de intercesión y ministerio
por nosotros. Nosotros, mis hermanos, no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo y que vive para interceder por nosotros y salvarnos de toda esta maldad. Ahora, miren, la resurrección de Cristo tiene implicaciones tremendas para nuestra vida espiritual y nuestra vida práctica, porque la resurrección de Cristo es la garantía de que realmente Jesús es Dios en primer lugar. Y si es Dios, porque miren, Jesús reclamó mientras estuvo vivo que él era el Hijo de Dios y que él era igual a Dios. Ahora, sí, pero los judíos lo acusaron de blasfemia por eso. Ahora, si realmente hubiera sido blasfemo, ¿por qué resucitó? Obviamente la resurrección es una evidencia de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, tiene el poder para salvar a todo aquel que se acerca a él y de darnos a nosotros también la vida eterna. Por eso la resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar si morimos. La resurrección de Cristo es un consuelo para nosotros, porque quiere decir que todos aquellos familiares o seres queridos que hayan muerto en Jesús van a resucitar, porque si tuvo poder para resucitar, Él entonces también puede resucitar a todos aquellos que creen en Él, como así lo enseñó en los evangelios. Entonces, la resurrección de Cristo es la garantía de que Él realmente, al estar vivo, puede hacer todo lo que prometió que va a hacer por cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, podemos tener la plena confianza y convicción, no solamente basadas en una fe ciega, sino en una fe que tiene evidencias, y aún evidencias históricas, de que realmente lo que creemos es veraz y por lo tanto podemos abrazar con mayor confianza y con mayor apego esta realidad de que Cristo está vivo y que vive para salvar a todo aquel que se allega a él. Así que mis hermanos, les invito entonces a que con más confianza todavía de la que hemos tenido, no nos despeguemos de la mano de ese Dios vivo, de ese Dios que murió por nosotros, pero que resucitó al tercer día. Quiero entonces que manifestemos esa convicción y esa fe a través del himno Jesús resucitado. Me gustaría entonces que escucháramos este himno y lo cantáramos para que manifestemos esta convicción maravillosa que acabamos de expresar y que acabamos de ver que no solamente se basa en una experiencia subjetiva o personal, sino que también podemos presentar argumentos objetivos basados en la historiografía para ver que realmente Jesús es es el camino, la verdad y la vida, que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que en Él cree puede tener también la vida eterna. Vamos entonces a escuchar el himno y a cantar el himno Jesús resucitado.
y canta aleluya al Padre celestial. Nos trae con esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amor hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, sin par de salvación. Contento voy, pues suyo soy. Aló, mi corazón. Muy bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta maravillosa verdad de la resurrección de Cristo. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has dado en tu Hijo Jesucristo un don maravilloso para salvar a la humanidad. Gracias porque en Él tenemos todo lo necesario para poder ser rescatados del hoyo cenagoso del pecado y ser elevados hacia la situación y la condición de los hijos de Dios. Gracias, Padre Santo, porque la fe que tenemos está fundamentada no en falacias, no en fantasías, no en cuentos, sino en verdades que pueden ser rastreadas y verificadas por la historia, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque Jesucristo es una realidad en nuestras vidas, Señor. Y aún los mismos historiadores, Señor, tienen que reconocer que Él fue una persona real, que no es un mito, que no es una leyenda, Padre Santo. Nos gozamos, Señor, en saber que todo esto, Señor, es una verdad que debemos compartir y que debemos vivir todos los días, Padre. Ayúdanos, pues, a afianzar mucho más nuestra fe en la verdad y a compartirla con otras personas que todavía no creen en este precioso evangelio de salvación. Ayúdanos también, Señor, a confiar más en ti y entender, Padre Santo, que si tú tienes el poder de resucitar a un cuerpo que ha muerto, Señor, también tienes el poder de resucitar nuestra vida espiritual, de convertirnos, Señor, en criaturas que estén en armonía con tu ley, Padre Santo. Ayúdanos, pues, a tener esta confianza en tu poder y en tu gracia, Señor. Bendice, Señor, a la iglesia de West Hollywood y permite, Padre Santo, que todos sus miembros, Señor, puedan recibir, Padre Santo, cada día tu gracia y puedan crecer en esa gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permite, pues, Padre bendito, que cuando tú vengas a la nube de los cielos, podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por todas las maravillas que nos has dado. Gracias por tu amor, tu misericordia. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre glorioso y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.